En 1978, Kenichi Yamamoto, entonces director de investigación y desarrollo de Mazda, preguntó en una reunión al periodista estadounidense Bob Hall cuál tendría que ser el nuevo coche de Mazda. Hall lo tuvo claro: un Roadster a la inglesa, un deportivo ligero. En 1989, después de mucho trabajo fuera del horario laboral, de varias disputas internas y de numerosas maquetas no natas, Mazda enseñó al mundo el MX-5. Y 31 años después, ese pequeño Roadster, ahora un poquito más enfadado y un poquito menos analógico, pero con exactamente las mismas bases, sigue devorando kilómetros a un ritmo ligero, sin alardes, pero haciendo historia a cada paso. Pese a la odisea que supuso la concepción de este coche, nadie ocultó que en realidad era un Lotus Elan a la japonesa. Lo que nadie dijo, porque no lo sabían, es que iba a tener un éxito mundial sin precedentes y más para un coche que se enmarcaba en un segmento prácticamente extinto en la época. Hoy, más de 1 millón de personas son locos de esta ranita, del Mazda MX-5. Cristian, lo primero, ¿cómo resumirías lo que es el Mazda MX-5 para ti en una frase? Diría que es un coche divertido porque es sencillo. Son los dos conceptos para mí fundamentales de todo Miata. Sencillez conceptual, focalizado 100% en el conductor y evidentemente siendo roadster descapotable, este no es un coche para usarlo en el día a día, es un coche para disfrutarlo como es debido, para conducir en mayúsculas. ¿Qué es lo que te enamoró de este coche? Bueno, es una historia curiosa porque yo soy una persona que le tenía un poquito de manía a los descapotables. Tuve la ocasión hace un tiempo, hace un poco menos de una década, de conducir un NC de manera accidental cuando el coche todavía estaba a la venta y lo teníamos pues, para probar en la revista donde estaba entonces. Hice un trayecto de 2 kilómetros que me cambió un poco, me deshizo, hizo añicos los conceptos o los prejuicios que tenía hasta entonces. Y de ahí que, pues bueno, una década después, una llamada de uno de vuestros colaboradores, de José María Martín, pues me llevó a María, que se vendía este Miata. Era uno de los coches de su vida, un coche que había comprado junto a su marido, junto a Jacinto, en la época final de su vida. Se lo habían comprado para disfrutar, para viajar juntos. Y María quiso pues, que el coche tuviera una nueva oportunidad, alguien que lo cuidara, que lo amara y que lo sintiera como algo especial, que es lo que había sido este Miata para ellos. Seguramente no estaba tan bonito como lo tienes ahora. ¿Qué le has hecho? Bueno, unas cuantas cosas. De entrada, ese viaje desde Bertamiráns en Galicia hasta la Arbusá, hasta aquí cerca de Vilafranca, fue muy especial por muchas cosas, porque uno aprende a conocer el coche cuando realmente se pone al volante y esto que había sido una compra casi a distancia, pues lo hizo un poco más diferente. Y claro, también descubre sus defectos. Y aquí había unos cuantos. Lo primero es las llantas. El coche necesitaba urgentemente unas llantas. No sé si habéis viajado o subido nunca a una lavadora, ¿no? Pero esto fue lo más parecido en aquel viaje. Cuando pasabas de 90 el coche tenía las llantas totalmente ovaladas, empezaba a moverse, empezaba a temblar y era terrible. Y además cuando llevaba ya la nueva suspensión, los Bilstein específicos para este coche, una suspensión deportiva de corte de tarado bastante duro, claro, si sumas esto a unas llantas que estaban un poco deshechas, pues se hizo el viaje divertido, interesante, con muchas vibraciones. Pero vaya, esto ha desaparecido con estas llantas, con esta Socetra ultraleggera, con las que realmente estoy contento, tanto por look como por dinámica. Y claro, luego hubo más cosas. Una creo que necesaria puesta a punto de mecánica de transmisión, un repaso general, aunque el coche estaba bastante bien, pero requería un poco una puesta al día. Y la última o los últimos cambios que son quizá los más visibles es esta pintura recuperada. Hemos repintado completamente el coche, lo estrenamos de hecho hoy. Y también he cambiado la capota de vinilo original por una de lona, mucho más cómoda. Bueno, pues ya lo ves, sencillo y divertido. Ya te veo aquí en tu salsa. Ergonómicamente perfecto, es un coche centrado en el conductor, de verdad. Esto no es un apunte de una nota de prensa de los coches de hoy en día, sino que lo podemos comprobar. Los diales justos y necesarios, incluso la presión del aceite, los mandos imprescindibles, un volante casi de carreras, que no se esconde,
y una palanca de cambios pequeñita y súper precisa. Eso es precisamente lo que le hace eterno, ¿no? De alguna manera, esa sencillez. Así es, no te defrauda, es un coche que te lo promete, lo ves y luego lo pruebas y te das cuenta realmente de que esa sencillez de la que hablábamos antes es el ingrediente principal y el más importante de la receta. Volante Momo, la palanca ya has dicho es cortísima, opera directamente sobre el cambio, ¿no? Sí, de hecho, es no hay una reenvíos. palanca, no hay reenvíos, operas directamente sobre la caja de cambios, de modo que al principio pues, está un pelín dura, hay que llevar a buena temperatura el aceite de su interior, pero te da una precisión pues, que realmente ves en muy pocos coches, incluso a día de hoy, y es una auténtica delicia de conducir esta combinación de un volante casi de carreras, o un volante de serie, o un volante de carreras camuflado o vestido disfrazado de serie, con esta palanca, este entorno y todo este ambiente que tienes alrededor. Sí que tiene un hándicap, Cristóbal, y lo vas a descubrir, creo, cuando te pongas al volante, que es que a ti te va a quedar un poquito justito de altura. Justo de tamaño, ¿no? Creo que en el año 91 no había mucha gente tan alta como tú. Pero vaya, si te apetece, las llaves son tuyas, a disfrutarlo, ¿no? Pues yo estoy loco por conducirlo. Pues venga, todo tuyo. Al lío. Varios equipos de diseño de Mazda presentaron diferentes propuestas. Una era un biplaza de motor central y propulsión trasera, otra un coupé con motor delantero y tracción delantera. Pero Bob Hall insistía en que el coche debía tener motor central delantero y propulsión trasera, y le dio el toque de gracia final que convenció a Mazda para aprobar el proyecto. Quitarle el techo, hacerlo descapotable. A ver, la verdad es que este motor 1600 sí desvela la edad que tiene, estas 3 décadas. Es un pelín percherón, digámoslo así, pero tiene una fiabilidad pétrea. De hecho, esa es una de las claves de este coche. No tenía que romperse, tenía que ser mucho mejor que los ingleses equivalentes. En cuanto a la postura de conducción, Christian decía que era óptima. Y sí, lo era para él y para muchísima gente en el mundo. Pero para los que somos muy altos, no tanto. Primero por las estrecheces, pero sobre todo porque el volante prácticamente me toca la pierna. Y en cuanto a la visibilidad, pues digamos que la parte superior del parabrisas me está molestando constantemente. Tengo que ir un poco incluso encogido para ver bien la carretera. Donde no parece que hayan pasado 30 años en absoluto es en los tactos del coche, y empiezo por la dirección. Copia perfectamente lo que pasa en el asfalto. El cambio tiene una precisión absoluta. El puntatacón sale completamente natural. Los pedales están donde desearías. Os aseguro que en muchísimos coches de los 80 tenías que hacer componendas para colocarte bien y poder hacer el puntatacón. En este está pensado específicamente para ser cómodo en ese sentido y para ser ergonómico. Ese es el camino al disfrute. Un detalle que explica a la vez la falta de energía del motor y esa fiabilidad tremenda es que este 1600 se vendió en otros coches de Mazda con turbocompresor, con más potencia, con más par, que es un poco lo que sentimos a veces que le falta. Pero ojo, porque también para el MX5 NA se podía comprar, pero como un kit aftermarket, es decir, ibas al concesionario y decías, oye, ponme el turbo, y te podían poner al turbo al MX5. Para rematar la faena, este NA en Europa también se vendió con un motor 1800, que evidentemente tenía más fuerza, tenía más par. Pero de todos modos le encuentro un cierto encanto a este 1600 que te obliga a trabajar bastante con el cambio para sacar todo su rendimiento, esos 115 caballos. Por cierto, en cuanto al cambio, decía Christian, oye, tienes que dejar que se caliente el aceite para que vaya fino. Tenía toda la razón, aunque al mismo tiempo que se calienta el aceite, también se calienta nuestra pierna derecha. La estamos apoyando contra el mueble central y conforme hacemos kilómetros se va calentando, curioso. A cambio de todo esto, el motor tiene algo muy positivo, y es que la entrega de potencia y de par es súper lineal, de manera que podemos regular perfectamente cuánto gas damos a la salida de las curvas. Y a esto nos ayuda también un acelerador súper directo, una reactividad que es inmediata. En cuanto tocamos el gas, notamos que el motor está trabajando. Lo que me ha cautivado definitivamente de este coche es la capacidad para cambiar de dirección de una forma súper inmediata y además sin traicionar. Me cuesta creer que tenga 30 años este chasis. Hay coches más rápidos, evidentemente,
pero con esta nobleza, con esta forma de leer un poco la cabeza del conductor, podría decir. Me parece impresionante. Esto no es palabrería, esto no es simplemente un icono. El icono viene de las cualidades dinámicas de este coche. Y recordemos que el túnel central de transmisión y diferencial están reforzados por una especie de esqueleto, muy ligero por cierto, pero que consigue que no haya torsión. Y es algo que realmente repercute sobre la conducción, que hace que todo sea más fiel a nuestras órdenes. No sé cuánto balanceaba este coche con los amortiguadores de serie, pero sé que con estos Bilstein balancea bastante poco. Es cierto que los baches más pronunciados se notan y mucho, se nos caen los empastes, pero a cambio tenemos esa tranquilidad de que no hay un balanceo acusado, no hay rebotes extraños, nos sentimos muy confiados. ¿Y qué revela la edad de este coche? Bueno, hay algunos detalles. Por ejemplo, cuando frenamos, frena muy bien, pero no tiene ese mordiente de coche moderno. Ahora es más habitual que en los primeros milímetros de recorrido del pedal del freno haya más reacción. En este, bueno, cuesta un poquito más. Eso no significa que no sea efectivo. Vamos a frenar un poquito. Frena muy bien. Yo creo que aquí Cristian también le ha hecho algo al coche. Y otro elemento que sí desvela la edad del coche es el asiento. Quizá el mullido no está como cuando era nuevo. Han pasado 30 años, insistimos, aunque tienen un aspecto magnífico. Pero sí notamos que en curvas como esta, el cuerpo se nos va un poquito hacia afuera, no sujeta como los asientos modernos. Es increíble cómo se puede llegar a disfrutar con un coche tan sencillo. Esto nos habla de lo bien que está concebida esta máquina. Para resumir, el MX-5 NA es uno de esos coches que con el primer toque de volante ya te orientan la curva. No necesitas insistir, no necesitas esperar un par de segundos. Yo mismo tengo un Ford Fiesta del año 91 y os garantizo que la forma de guiarlo es completamente distinta. Y ahí está la clave. Es un coche muy, muy contemporáneo. Por eso se convirtió en mito. En este punto del vídeo es donde todo puede salir mal. Me da miedo que el ND no esté a la altura y me diluya el sabor que me acaba de dejar el NA. No es una tarea tan sencilla la que ha tenido aquí Mazda. Estamos con el ND2, es decir, cuarta generación restyling, y no tenemos el rojo fundacional del MX-5, sino blanco perla copo de nieve, y detrás en la capota, que ahora está replegada, pero antes la teníamos desplegada, ese Burdeos en homenaje al R360 Coupé, el primer coche de producción de la marca de 1960. Por delante, evidentemente, hemos perdido los faros retráctiles, ahora son ilegales. Ahora tenemos una mirada más enfadada, aunque a cambio mantiene en la toma inferior esa sonrisa típica del MX-5. Si vamos un poco más atrás, tenemos dos cosas, lo específico y lo general. Lo específico son estos logos del 100º aniversario que están repartidos por el coche, incluso en la llave. Y lo general es destacar que este coche es 3 centímetros más corto que el NA. Sin embargo, eso sí, tiene 5 centímetros más de batalla, es 5 centímetros más ancho y la altura se mantiene intacta. El interior sigue exactamente igual, solo que ha cambiado completamente. Y dejad que me explique. Primero, el volante mantiene los 3 radios, la palanca de cambio sigue siendo muy corta, el freno de mano está a mano y la postura de conducción es realmente óptima. Además, los aireadores siguen siendo 3 y siguen siendo redondos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? 30 años han dado para que la manipulación de los materiales, su combinación, el moldeado es mucho más complejo y mucho más rico ahora, y esto genera un ambiente mucho más cálido. Una cosa está meridianamente clara, y es que el conductor sigue siendo el protagonista. Los mandos son manuales y están ubicados cerca del conductor, con mucha lógica. No te despistas. Eso no significa que se haya descuidado el sistema multimedia, que incluso en este restyling tiene una actualización. Ahora es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, por fin. En cuanto a los asientos, este lleva los de serie, que son un poquito más estrechos que los recaro opcionales, pero a cambio tienen el logo de los 100 años de Mazda. En definitiva, este coche ahora tiene calefacción en los asientos, tiene conexión USB, tiene pantallitas táctiles, pero lo que queremos ver es si de verdad es un digno heredero conduciendo del NA de Cristian.
El MX5 ND2 sigue siendo un coche muy ágil en el paso por curva, entre otras cosas porque es ágil en la báscula. Pesa menos de 1100 kilos, fue una de las grandes prioridades de la marca a la hora de diseñar el coche. Un coche que balancea bastante. Curiosamente, no está reñida la precisión en los tactos con un cierto balanceo de suspensión, pero también eso le da mucho carácter. Respecto al NA, este coche tiene bastantes cambios y casi todos a mejor. Me gusta más el tacto de la dirección, está menos asistido. Transmiten los dos mucho, pero el tacto realmente de la asistencia, este es más perfecto. Y en cuanto a los frenos, también tiene mucho más mordiente. También puede regular mejor la frenada. Me encanta en este coche cómo funciona eso. En cuanto a la efectividad de este Mazda MX-5 ND2, esto no es un superdeportivo, ni falta que hace. Puedes bailar con él, eso es lo que realmente lo hace único. Por este precio no puedes tener este nivel de sensaciones prácticamente con ningún coche del mercado. Lo que me tiene más asombrado es lo increíblemente similares que son en cuanto a sensaciones ambos coches. No solo una filosofía de construcción, es el mismo coche, es como el nieto, ¿no? Realmente el linaje se aprecia clarísimamente en la conducción. Confieso que en algunos momentos de esta prueba, cuando hemos estado cambiando de un coche a otro, había momentos en los que pensaba que estaba en el otro. Y no es ficción, es realidad. El Jin Baitai, del que tanto alardea este coche, aparte de ser completamente cierto, es algo que, sin tener ese nombre, ya venía de muy atrás. Cristian alardeaba mucho de la postura de conducción del NA y la verdad es que sí, es óptima. Pero para los que somos un poquito más altos, nos viene muy bien este ND2. Y no por la anchura, porque sigue siendo un coche más bien estrecho por dentro, sino sobre todo por la altura de la luna delantera. El montante me perjudica menos la visión, así que ahí punto para el ND. Además, la regulación del volante en el NA es inexistente. Es muy buena la situación que tiene de serie, pero es solo una. En este coche, y por fin de serie, se puede regular no solo la altura del volante, sino también la profundidad. En comparación con el 30 aniversario RF que probamos hace unos meses, lo habréis visto el vídeo probablemente, hay grandes diferencias con este coche, no solo porque el motor es la versión de 132 caballos, el motor 1.5 y no el 2 litros, sino sobre todo por la llanta. Es una llanta de 16 pulgadas, tan solo una pulgada más que el NA, y se nota mucho a la hora de abordar baches, es un coche más cómodo. Realmente este puede ser un deportivo de todos los días, pero de verdad. A cambio es obvio que sacrifica una pequeña parte de su rendimiento en curva. Nada de lo que preocuparse, sigue siendo muchísimo más rápido que la inmensa mayoría de turismos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al principio, es un coche sencillo y ligero. Una llanta más pequeña también aloja un disco de freno más pequeño. Aquí también hay diferencias con el 30 aniversario que probamos hace unos meses. Es un poco menos efectivo. De todos modos, para llegar a fatigarlos hay que realmente practicar una conducción bastante extrema durante mucho tiempo. En cuanto al motor, si en el NA decíamos que no tenía muchísima fuerza, la verdad es que este 1500 de 132 caballos de la familia Skyactiv G tampoco es un vendaval, pero fijaos, vamos a meterle un segundazo. ¡Ja! ¿Cómo suena? Hasta bastante más allá de las 7000 vueltas, casi las 8000, es maravilloso. No necesitamos más fuerza. Sí es verdad que en las curvas lentas hay que saber jugar con el cambio. En algún momento nos hemos visto tentados a meter primera en curvas muy lentas, pero no pasa nada. Jugar con el cambio es lo más divertido de este MX5. Es hora de tomar perspectiva, sin perder la sonrisa de un día de curvas a través de la historia. El MX5 accedió al estatus de icono por eso, por hacer sonreír a quienes nos gusta conducir, con una fórmula simple, bien hecha y no muy cara. Como un Chupa Chups, o las Adidas Stan Smith, o el sofá Chester. Con el NA esto resulta evidente, y la verdadera proeza de su actual generación, del ND, es mantener intacta esa fórmula, sin renunciar a los avances en seguridad y eficiencia que por nuestro bien han impuesto los tiempos, pero sin alejarse de esa combinación original, aunque los cantos de sirena de las modas hagan mucho eco. Este coche y este vídeo
son para gente que quiere seguir sonriendo, aunque sea debajo de una mascarilla.